Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de comunicación. Para ello, primero vamos a establecer nuestras normas de convivencia. Muy bien. Vamos a escuchar con mucha atención la explicación. Por favor, muy atentos todos. Ya saben que voy a preguntar, así que tienen que estar atentos, ¿sí? Desactivamos los micros, solo se activan los micros para participar. Pero primero hacen clic en la manito que está al costado de su nombre. Pregunten si tienen dudas. Ya saben que cualquier duda que tengan, háganmela saber, por favor, porque ya les he dicho, no es malo equivocarse, ¿no? Muy bien, participar, todos están obligados a participar. Ya saben que todas las clases se evalúan, ¿sí, chicos? Todas las clases son evaluadas, por ende, todas sus participaciones, el envío de las actividades, ¿no? Cualquier pregunta o algo que ustedes hagan va a tener nota, ¿no? Hasta su asistencia, ¿sí? Estamos considerando mucho lo que es la puntualidad, la asistencia, que asistan a clase. Muy bien. Ahora sí, ¿de qué vamos a trabajar, mi hijo? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? No. El día de hoy vamos a hablar de la literatura medieval. O, en pocas palabras, conocida también como la literatura de la Edad Media, o medieval o de la Edad Media. Con cualquiera de los dos nombres lo van a encontrar. Muy bien, ¿y cuál es nuestro propósito, Miss? Que, bueno, hoy día vamos a estudiar la literatura medieval. Vamos a hacer un pequeño estudio, ¿sí? Para poder iniciar el tema, primero quiero introducirlos un poco este tema para que vean un poco el contexto histórico, ¿sí? Van a mirar este videito y van a prestar mucha atención. Buenos días, Freddy. Buenos días, Diego. Un afable saludo. Me avisan si no escuchan, por favor. Presten mucha atención, chicos, voy a preguntar. En esta ocasión traigo un tema realmente divertido. Incluso... ¿Sí escuchan, verdad? Chicos, ¿han escuchado lo que ha dicho el joven del video? Más o menos. Ya, gracias. Ya, otra vez lo voy a poner. Voy a subirle. Ya, ahora sí. Un afable saludo. En esta ocasión traigo un tema realmente divertido, incluso más de lo que el nombre sugiere, pues nos remontaremos a una época antigua y maravillosa en lo que a contenido literario respecta. Me refiero a la Edad Media, cuya obvia expresión cultural fue la literatura medieval. Sin más, espero que disfruten el video. Como hemos visto en nuestra clase de Historia Universal, en los inicios de este periodo, conocido como Alta Edad Media, vislumbramos a un imperio romano de Occidente en decadencia. Esto se da debido a las múltiples invasiones bárbaras de las que es víctima, lo que en consecuencia termina desembocando en un gran retroceso socioeconómico y cultural. Dentro de la literatura notamos que la lengua que se emplea es el latín, considerada culta y propia de un núcleo reducido, conformado por autoridades religiosas. Luego pasamos al medioevo. Aquí la vida se desarrolla en el campo a través de lo que se conoce como feudalismo, y el latín es desplazado en cierta medida por las lenguas romances, que pues tienen un tono más popular. Luego llegamos a la Baja Edad Media, donde se va produciendo un paulatino resurgimiento de las ciudades y el comercio. En ese contexto nace la novela de caballería y el teatro profano. Es importante saber que el instrumento de unificación fundamental en todos los sentidos fue la Iglesia Católica. Respecto a las características, son 4 básicamente. Número 1. Tuvo una temática religiosa. Inclusive los contenidos eran de carácter didáctico, es decir, buscaban enseñar los valores morales y éticos de la religión vigente, que era el cristianismo, y que estaba representada por la Iglesia Católica. Por ejemplo, un dato curioso cuenta que tras la publicación de la Divina Comedia, las asistencias a las catedrales y conventos se triplicó en un contexto de angustia masificada dentro de la población.
Número 2. Se distinguen dos tipos de lengua. La primera fue el latín, que era considerada una lengua culta. En esta lengua se escribió la mayoría de las obras de temática religiosa y filosófica. La segunda lengua formó parte de un grupo denominado lenguas romances, o también llamados lenguas vulgares, pues eran de un alcance más popular. Además, es necesario saber que las obras escritas en estas lenguas se difundieron de manera oral hasta el siglo XII, fecha en la cual comenzaron a escribirse. Número 3. Se desarrollan dos géneros principalmente. El género épico, constituido por los cantares de gesta, que fueron composiciones orales que relataban hazañas heroicas y eran recogidas por los juglares. Y el género lírico, constituido por la poesía culta y amorosa, cuya difusión estuvo a cargo de los trovadores, que eran una especie de músicos a la antigua. Por último, una enorme cantidad de obras de este periodo carecen de un autor evidente. Dentro de los representantes destacamos a tres intelectuales italianos. En primer orden se encuentra Dante Alighieri, quien es considerado el precursor del Renacimiento y es conocido por su obra La Divina Comedia. Por otro lado está Giovanni Boccaccio, conocido por la obra Decamerón. Y por último tenemos a Francisco Petrarca, poeta considerado el padre del humanismo y cuya obra representativa es el libro Cancionero. Espero que el video haya sido de su agrado. Y si es así, pues... Muy bien, chicos, ya está. Ya hemos observado el video. Nos da un poquito, una pequeña introducción de lo que vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien. A ver, chicos, ¿qué han escuchado? Información. A ver, puntos importantes que han escuchado. ¿Quiénes quieren dar su opinión? ¿Quiénes quieren comentar, por favor? Levanten la manito. Grace. No, Grace recién se está uniendo, perdón. Chicos, ¿quién quiere compartir, por favor? A ver, alguna opinión del video, algo. Ideas principales, ya está, mejor. Ideas principales del video, a ver. ¿Qué datos importantes nos ha dado acerca de la literatura de la Edad Media? Chicos. Nicole, buenos días, Nicole. Buenos días, Miss. Nicole. Miss, solamente es, bueno, lo que más escuché es que hubo dos lenguas, el latín y, bueno, se dividían en dos, el latín y las lenguas románticas. Ya, muy bien, gracias, Nicole. ¿Qué otros datos importantes nos ha dado? ¿Quiénes eran los representantes, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quiénes eran los representantes? ¿Y bajo qué contexto histórico se desarrolló la literatura de la Edad Media o la literatura medieval? ¿Qué estaba pasando en ese momento o qué hecho importante acerca de la historia pasaba en ese momento? Chicos. Ay, chicos, nadie va a decir nada. Los que han estado desde el inicio han escuchado. Lucianito. Nada. ¿Qué ha pasado, chicos? Ya bien, voy a ir explicando y ustedes ya se van a ir acordando lo que ha pasado en el video. ¿Sí? Miren. Ahí está. La literatura medieval, chicos. Contexto histórico. ¿Qué pasaba? Bueno, ¿qué pasaba en la Edad Media? ¿No? ¿Qué pasaba? ¿No? En la Edad Media inicia aproximadamente con la caída del Imperio Romano. Y es lo que nos ha dicho también en el video, ojo, ¿qué nos ha dicho? Que la literatura medieval se realizó bajo el contexto que mientras caía el Imperio Romano, ¿sí? Del Occidente, en 476 y se extiende hasta la llegada de Colón a América en 1492. O sea que este periodo de la Edad Media fue largo, ¿no?
¿Cuáles eran las características? O sea, ¿qué pasaba en la historia? Les estoy hablando un poco del contexto histórico, sino de la literatura en sí. Muy bien, en la Edad Media, como les digo, la caída del Imperio Romano de Occidente y algunas características eran cuáles, ¿no? Las características de esta época. La preeminencia del sistema feudal. ¿Quién mandaba? El feudal, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si ustedes ya han trabajado en historia sobre la Edad Media, ¿no? Entonces se deben acordar que el señor feudal, ¿no? En la Edad Media, ¿quién mandaba? El señor feudal, ¿sí? ¿Cuál era otra característica de la Edad Media? ¿No? El empleo de la lengua latina como lengua diplomática y de alta cultura, ¿no? Como nos mencionó en el video, habían dos lenguas, ¿no? La lengua latina y la lengua romántica, ¿no? Pero en la Edad Media, en lo que es en historia, ¿quién era la lengua más importante, por decirlo así? Porque no fue la única, también se desarrollaron otras lenguas, pero la más importante fue la latina, ¿no? Entre otras lenguas tenemos a lo que es el francés, el inglés, el italiano, también se desarrollaron estas lenguas, pero la que más prevaleció fue la lengua latina, ¿no? Que, miren, que dice como la lengua diplomática y de alta cultura. El inmenso poder político e influencia cultural de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Esa fue una característica de la Edad Media, ¿no? Porque antiguamente, ¿quién regía, quién gobernaba, quién tenía mucha influencia también, ¿no? Lo que es la Iglesia Católica, por eso dice, ¿no? El inmenso poder político e influencia cultural de la Iglesia Católica, ¿no? En todos los ámbitos, porque, como les digo, influía en todo, ¿sí? Muy bien. Este largo periodo de lo que viene a ser la Edad Media estuvo marcado por la conversión al cristianismo, las conquistas, las cruzadas y la innovación cultural. Todo esto, chicos, todo lo que pasaba en ese momento, influyó dramáticamente en lo que es la literatura, que surgió dejó un rico legado, se dejó un rico legado textual, ¿no? Si bien recuerdan, chicos, siempre les he dicho que la literatura tiene que ver mucho con la historia, con lo que esté pasando en el momento. Por eso es que se divide, ¿no? Literatura antigua, literatura medieval, literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Porque bajo el contexto, antes se dividía bajo el contexto histórico de lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Porque muchas veces los literatos de esos tiempos plasmaban en sus obras lo que pasaba, lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En ese periodo de la historia. Entonces, chicos, siempre tienen que recordar que la literatura va de la mano. Siempre recuerden eso, por favor. O sea, no es que esté loca, pero es cierto, ¿no? La literatura va de la mano con lo que es la historia. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos más o menos un poquito el contexto histórico, ¿no? ¿Qué estaba pasando en la historia en ese momento, ¿no? Ahora vamos a lo que es la literatura en sí, ¿no? Voy a ver. Ya está. La literatura medieval, ¿no? Es toda aquella que fue producida durante la Edad Media, periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente, ¿no? En sí, bueno, no tiene una fecha clara, o sea, no es algo definitorio, sino es aproximado. Por eso te dije aproximadamente, porque no es algo certero, ¿sí? Resulta un poco difícil, chicos, lo que es rastrear las raíces de la literatura medieval o el nombre de ciertos autores también. ¿Por qué, Miss? Porque muchos de esos autores eran anónimos, ¿no? ¿Y qué más? A ver. La literatura medieval creativa floreció principalmente en lenguas vernáculas. ¿Qué quiere decir? O sea, en las lenguas nativas de Europa. Un dato importante, chicos, que me gustaría que sepan es que, bueno, a principios de lo que es la Edad Media o la Edad Medieval, como ustedes quieran llamarle, eh,
los juglares, los trovadores transmitían la mayoría de la historia en la tradición oral. O sea, es lo que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Las lenguas vernáculas, las lenguas nativas de Europa, que vienen a ser los juglares, los trovadores, que eran los que transmitían la mayoría de las historias en tradición oral. O sea, antiguamente lo hacían también en tradición, lo contaban de manera oral, ¿no? Y solo una pequeña cantidad de obras literarias se conservaban en el tiempo, ¿no? Bueno, de ahí, bueno, es que vienen las famosas o los famosos, como nosotros le llamamos, lo que son las leyendas, ¿no? Nosotros los llamamos leyendas, porque también las leyendas y mitos también, porque hemos transmitido tanto oralmente y escrito, ¿no? Entonces, acá en la literatura medieval, bueno, en la Edad Media, cuando hablaban de, bueno, también lo hacían de manera oral, no solo lo hacían de manera escrita, ¿no? Y como les menciono, como les dije, era un poco difícil saber quiénes eran los autores de algunas obras, ¿por qué? Porque la mayoría eran anónimos, ¿no? Hay pocos autores conocidos en esta época. Muy bien, ahora sí, vamos a lo que son las características, ¿no? Miren, tenemos las características ahora les hablo de la literatura, no de historia, ¿sí? Oralidad, caballerosidad, amor cortés, ministriles, goliardos y trovadores, religiosidad, enseñanza, verso, anonimato, imitación, épica, obras de autores femeninos, drama, ¿no? Ay, mis tantas características, sí, pero son importantes. Y les voy a explicar un poco de cada una para que de repente ustedes puedan entender acerca de las características, ¿no? Bueno, que cuando usted nos dice oralidad, Miss, ¿a qué se refiere, no? Para la época, chicos, de la Edad Media, el oficio de leer y escribir era muy escaso, ¿no? La forma que ellos tenían de transmitir sus historias y relatos era oral. Por eso les dije anteriormente, ¿no? Que transmitían ellos sus historias por medio de la oralidad. Entonces, una de las características era que era oral. ¿Por qué, Miss? ¿Por qué era oral? Porque el leer y escribir era muy escaso, o sea, eran pocas las personas que podían leer y escribir, ¿no? Es así como los autores de obras debían relatarlas al público para hacerlas conocer, ¿no? Entonces, Miss, en lo que es la literatura de la Edad Media, la literatura medieval, que prevaleció lo que es la comunicación oral no escrita, ¿sí? ¿Por qué? Porque había muchos que no sabían leer y escribir. Entonces, para que sus obras, los autores sean conocidas, lo tenían que transmitir oralmente, ¿sí? Muy bien, caballerosidad, Miss, ¿a qué se refiere, no? Una de las principales fuerzas, chicos, culturales en Europa medieval fue la caballerosidad, ¿no? ¿Por qué mismo? Esta perspectiva enfatiza lo que es la piedad, la lealtad al Señor, la devoción a la dama propia y el comportamiento cortés y honorable en general, ¿no? Entonces, caballerosidad, Miss, ¿por qué, no? No sé, explíquenos un poco mejor, ¿no? Este término, chicos, ¿cómo se nombra de caballerosidad, ¿no? Ser más atentos, ¿no? Ser caballero, ser leal con tu señor y también leal con tu pareja, ¿no? Con la persona que comparte tu vida, ¿sí? A eso se refiere con caballerosidad. Entonces, ya sabemos dos textos, ¿no? Oralidad, que las historias se transmitían oralmente, caballerosidad, que prevalecía lo que es la caballería, ¿no? El hombre cortés, ¿no? Eh, Muy bien. Amor cortés. ¿Qué quiere decir mi amor cortés? ¿No? El tema más famoso, chicos, en esta época de la poesía lírica medieval es el amor cortés. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben que una de las ramas que se desarrolló también fue la poesía. ¿Sí? Entonces, el amor cortés fue como un tema, ¿no? El más famoso, ¿no? En estos versos el hombre expresaba su amor por una dama de estilo caballeresco, ¿no? Lamentando a menudo su indiferencia, ¿no? Es como amor no correspondido, ¿no? El caballero, bueno, en sus poesías lamentaba, como dice, ¿no? Lamentaba que el ser, la chica o la mujer que él quería no le correspondía o ni siquiera lo miraba o no lo conocía. Entonces, a eso se refiere con amor cortés, ¿no? Ah,
Un dato importante también acerca de lo que es el amor cortés, bueno, que usaban este tema, que su poesía, lo que es la poesía lírica, ellos a menudo lo componían en forma de canciones, ¿no? Así como nosotros ahora las canciones hacemos para de repente expresar sentimientos o emociones, antiguamente también se hacía, o sea que esto viene desde antes, ¿no? Como les digo, su poesía entonces muchas veces se componía en forma de canciones, ¿sí? Ahora mismo dice ministriles, galeardos y trovadores. ¿Qué es eso mismo? Los ministriles, chicos, fueron una fuente popular de entrenamiento a lo largo de la Edad Media, ¿no? De entretenimiento, perdón. Se trataba de poetas cantantes, errantes, típicamente eran de un nivel económico bajo, que realizaban obras simples, ¿no? O sea, no simples, pero para esa edad la conocían como simples, ¿no? Ya pasando el tiempo, lo que fue, ellos, los ministriles, se fueron uniendo a lo que son a los goliardos y a los trovadores, ¿no? Que eran, ¿cómo les podría decir? Eran un poquito de la edad, o sea, si los ministriles eran de la edad, de economía baja, los goliardos eran un poquito ya más del medio y los trovadores un poquito más altos, ¿sí? Por eso los diferenciaban. Entonces, poco a poco, ya al pasar del tiempo, los ministriles ya se unen con lo que son los goliardos y trovadores, ya vienen a pertenecer a un solo nivel, podríamos decir, nivel económico, ¿sí? Pero ¿quiénes componían, no? ¿Quiénes eran nuestros ministriles? ¿Quiénes eran estos goliardos y trovadores, no? Los primeros eran chicos, bueno, cuando aparecieron eran primero universitarios, estudiantes universitarios rebeldes. Muchos de ellos clérigos que se especializaban en lo que es la poesía, celebrando placeres sensuales y satirizando a la iglesia, ¿no? Criticando a la iglesia, pero ellos exaltaban otro tipo de placeres, ¿no? Los trovadores eran compositores de refinada poesía artística, ¿no? Eran más refinados, típicamente del nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Entonces los trovadores, como les digo, ¿no? Los ministriles eran bajos, los goliardos eran más o menos medios y los trovadores eran del nivel socioeconómico alto, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, los ministriles, los goliardos y trovadores, ¿a qué se refiere? Que ellos eran los que escribían o los que contaban sus historias o las cantaban, pero bueno, se dividen, ¿no? Ministriles, que era la economía baja, goliardos, la economía media y trovadores, lo que era la economía alta, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos, chicos, ¿tenemos alguna duda de repente hasta aquí, por favor? Porque yo en literatura siempre hablo y hablo y hablo y no hay mucha participación. ¿Hay alguna duda? No, Miss. Gracias, yo. No, Miss. Ya, genial, entonces, sigo hablándole, ¿no? Religiosidad, entonces, ¿se acuerdan que al inicio les dije en la característica que venía a ser del contexto histórico de la historia de la Edad Media? Una de las características era que la iglesia tenía mucha influencia, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho acá también en lo que es la literatura, ¿no? ¿Cómo les podría decir? A ver, aunque existió lo que es la literatura, como les mencioné anteriormente, que habían algunos ministriles que criticaban a lo que es la iglesia y exaltaban otras cosas, también existió lo que es la religiosidad. No quiere decir que porque algunos autores criticaban a la iglesia y exaltaban otras cosas, se perdió lo que es la religiosidad. No. La literatura de religiosidad se predomina en esta época. ¿A quién? ¿A quién predominan o a quién exaltan? ¿No? Algunos, a Dios, ¿no? Como medio, o sea, algunos autores usaban esta literatura como un medio para llegar a Dios, ¿no? Y el hombre y a la existencia de ellos,
¿sí? Entonces, estos autores usaban, algunos autores, porque no eran todos, usaban estas obras literarias para poder, o bueno, estas poesías para poder llegar a Dios, ¿sí? ¿A quienes mencionaban en lo que es, en estas obras, ¿no? De religiosidad, ¿no? Cuando hablaban de temas de religiosidad, hablaban de la vida de Santo Tomás de Aquino, de San Francisco de Asís, así también habían textos filosóficos, ¿no? Entonces, también se dio lo que es la religiosidad, a pesar de que habían autores que criticaban esto, la iglesia, pero también habían autores que sí usaban, ¿no? La religiosidad, o sea, que sí hablaban de Dios, ¿sí? Entonces, como todo, yo creo que es como todo, no es como ahora, ¿no? Hay muchos que son miembros de lo que es la Iglesia Católica, pero hay personas que no lo son, que critican a esta Iglesia Católica, no es lo mismo, ¿no? Parecido. Muy bien. Enseñanza, ¿no? ¿A qué se refiere con enseñanza? ¿No? Es el objetivo principal de la obra literaria, ¿no? Transmitir los valores cristianos y servir como modelo a seguir mostrando tanto la vida de los santos, su abnegación, su sacrificio, su fidelidad y su entrega. También lo que es en enseñanza, chicos, cuando yo les hablo de la enseñanza, que es una característica de la literatura medieval, ¿no? El objetivo, bueno, su principal objetivo, como les digo, era transmitir también valores, pero también era fuente de inspiración a la vida de los caballeros que servían felizmente, ¿no? A un rey o a su amada. Si bien es cierto, les dije, miren, una de las características sería caballerosidad, ¿no? Pero estas obras literarias también enseñaban a los caballeros a ser más fieles a sus jefes, a su rey y también a su amada, ¿no? Entonces también les enseñaba algo cuando aparecían estas obras. Verso. La obra literaria medieval se escribía, chicos, en lo que es en verso y estaba concebida, como les dije, para ser cantada, ¿sí? Para que en esos tiempos, para que se considerara que una obra fuese literaria, debería estar en verso. Por eso es que es una característica principal. Todas las obras de esta época van a estar en verso. ¿Para qué? Porque si no, no eran consideradas como una obra literaria. Eso también, chicos, les facilitaba, ¿no? Facilitaba recitar. Y en esta época de la Edad Media, muchas de las obras se conocen como cantares o poemas o cantares, ¿no? Por esta razón es que se le llama poemas o cantares, porque la mayoría estaba escrito en verso y eran para cantar, ¿no? Anonimato, ¿se acuerdan que les dije al inicio, ¿no? ¿Qué pasaba, no? No todos los autores, bueno, ponían su nombre, ¿no? La mayoría, o por eso es que se conoce pocos autores, ¿no? La mayoría era anónimo, ¿no? Por una parte se debe que el autor consideraba que de repente su obra era impropia, no era propia, o sea, impropia, ¿no? No era propia, sino del pueblo. Por eso es que no ponían sus nombres. ¿Por qué mis no ponían, no? Bueno, ¿por qué más no ponían sus nombres esos autores? Porque de repente ellos cuando criticaban a la iglesia iban a sufrir de represión porque en esa época la iglesia tenía mucha influencia. Entonces ellos no ponían sus nombres para escapar a la censura y represión, ¿no? Por eso se escribía bajo anonimato. Sobre todo se escribía bajo anonimato si las obras, bueno, si los temas eran de magia, de astrología, de historias de romance, los cuales en esa época podían ser castigados. Entonces, por este motivo, en esta época los autores no ponían sus nombres, ¿no? Por miedo sobre todo de ser castigados, ¿sí? Imitación, ¿no? A diferencia, chicos, de la actualidad, ¿qué pasa, no? El hecho de que una obra fuese original no era relevante en esa época, ¿no? Cobraba más importancia una recreación de una historia ya conocida o escrita con anterioridad.
¿no? Entonces, no era original. Pues, sus obras en esa época no eran muy originales, como ahora, ¿no? Ahora incluso si tú copias algo de una persona, una canción, te van a demandar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estás copiando. En cambio, en esa época no había eso, ¿no? Incluso tomaba más importancia o era más importante o, bueno, tenía más popularidad la obra que mejor ha sido copiada, ¿no? La que mejor ha sido... Entonces, por eso es imitación, a eso se refiere con imitación que los autores no eran tan originales, no todos eran tan originales, ¿no? Que a veces copiaban, pero ahí en esos tiempos no pasaba nada. No, al contrario, eh, era más importante para ellos en esa época, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije, miren, al inicio, oralidad, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la imitación, ¿no? ¿Por qué, Miss? Porque debido a que las obras eran, la mayoría, contadas oralmente, entonces no había un escrito, no quedaba un escrito de estas obras. Por eso es que ellos podían, bueno, de lo que han escuchado, podían crear la misma historia, pero de repente aumentándole otros hechos o otras cositas. Por eso es que surgía más lo que es la imitación. Dime, Jordano. Una pregunta, Miss, por eso surgieron, o bueno, tenían el uso de aquellos que eran bardos, o sea, de esos que cantaban. Sí, por eso fue que, bueno, contrataban, no habían, mayormente, como les digo, no tiene que ser, o sea, era oral, ¿no? Entonces, por eso es que contrataban, incluso los señores feudales en esos tiempos, ellos tenían sus propios eh, ministriles o sus propios goliardos o trovadores, que ellos eran los que le creaban y les cantaban, ¿no? Les cantaban en ese momento. Entonces, por eso es que, y ellos podían copiar fácilmente, ¿por qué? Porque no había un escrito, pues en sí, como les digo, ¿no? No había como ahora, ¿no? Ahora todos son, las obras literarias son escritas, ¿no? Y cada obra tiene que tener como su propia trama, ¿no? Su propia historia, ¿no? Y en la imitación, y en cambio antes había imitación, ¿por qué? Porque no habían escritos, no había nada que podía probar que era tuyo, ¿no? Entonces, muy bien, a eso se refiere a lo que es la imitación, ¿no? No había mucha originalidad en esas épocas, ¿no? Épica, ¿no? Uno de los contenidos de las historias medievales, chicos, eran las aventuras de expediciones que viajaban por el mundo, ¿no? Aventuras, bueno, aventuras sin fin de las situaciones que vivían envueltos, ¿no? ¿Quiénes? Los caballeros, ¿no? Quienes vivían más aventuras en ese momento, pues los caballeros, porque eran los que defendían a sus reyes, ¿no? Los que pasaban por momentos, ya sea de repente conocían al ser amado y este ser amado se tenía que casar con otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la épica, lo que es épica, una de las características de la literatura que es épica, ¿no? Que se contaban historias de aventuras, ¿no? Aventuras de los caballeros, cosas que pasaban, del amor no correspondido, ¿sí? Tal es el caso, bueno, tenemos un ejemplo de esta épica que es el Cantar del Meocid, y también las historias del rey Arturo, la canción de Rolando, etc. Estas historias tratan sobre lo que son aventuras, viajes, ¿no? Viajes de los personajes. Obras de autores femeninos. ¿A qué se refiere Miss con obras de autores femeninos, no? La mayoría, chicos, femenina que es mujer, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de las obras, chicos, bueno, sí, pues la mayoría, por decirlo así, fueron hechas por monjas. En las cuales reflejaban sus obras, reflejaban sus reflexiones y oraciones, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Por eso es que también existía mucho el anonimato, porque si una monja escribía de repente cosas que no debía o hacía alguna crítica de la iglesia, iba a ser cruelmente castigada. Entonces es por eso que escribían pues sus obras al anonimato. O sea, si bien ahora lo sabemos, pero en esa edad, pues si se enteraban que era una monja la que escribía, ya sea antes de haberse convertido en monja o después de haberse convertido en monja, iba a ser cruelmente castigada por hablar de esos temas, ¿no? O por hablar de temas que no le competen,
por decirlo así, ¿sí? Entonces, prevalecía lo que era también, así como habían autores masculinos, también habían autores femeninos, ¿sí? El drama. No, ¿qué quiere decir el drama? ¿No? Es como su nombre lo dice, viene a ser de drama, ¿no? O sea, ¿por qué drama, mis? ¿Se acuerdan que les mencioné del amor cortés y la caballerosidad? El drama también existía lo que es esto. ¿Por qué? Porque como los caballeros no eran correspondidos por su ser amado, eh, entonces ellos empezaban a escribir, de repente se empezaban a escribir de ahí lo que son los poemas, ¿no? Y era como algo trágico para ellos, porque al final allá habían algunas historias de caballeros que morían sin ser correspondidos en su totalidad, o sea, ni siquiera podían voltear a ver a esa persona porque era por decirlo, de alto nivel económico, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice con drama, ¿no? Del amor no correspondido, de... También, chicos, tiene que ver con el drama de la iglesia, ¿no? ¿Por qué, mis? ¿Por qué con el drama de la iglesia? Porque recuerden que les dije que en los ministriles habían chicos, o bueno, habían personas que hablaban o criticaban a la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia en eso estaba era como un juego de la moral, ¿no? Habían algunos que estaban a favor de la iglesia, habían algunos que estaban en contra, pero pese a que algunos estaban en contra, no podían decir los nombres, ¿no? Criticaban en sus obras de repente algo de la iglesia o algo de sus señores feudales, pero no lo hacían, no daban sus nombres, siempre fue anónimo, ¿sí? Muy bien, ya está. Hasta aquí tenemos las características, chicos. Ya se nos está acabando el tiempo, ya no les puedo explicar eso. Muy bien, ahora pasamos a lo que son las obras representativas de la época, ¿sí? Tenemos lo que es Beowulf, que es un poema heroico que apareció impreso después de 1815, ¿no? Se conserva en un solo manuscrito de alrededor del año 1000 después de Cristo. Es considerado el mayor logro de la literatura inglesa antigua y la primera épica vernácula europea. Esa es una de las obras, ¿no? Les estoy hablando de las obras más representativas de lo que es la Edad Media, ¿no? ¿Por qué es una de las obras más representativas? Porque recuerden que antiguamente, bueno, en la Edad Media no había mucho lo que son escritos, ¿no? Todo era, la mayoría era oral. ¿Cuál es otra de las obras, no? La Divina Comedia. Esa sí creo que han escuchado, incluso han leído, ¿no? ¿Es de quién? De Dante Alighieri. Fue escrita en el siglo XIV. Este poema italiano describe su descenso al infierno, su ascenso al monte purgatorio, el encuentro con su amada Beatriz y finalmente su llegada al cielo, ¿no? Si bien es cierto, no sé si de repente han escuchado, ¿no? Este personaje tiene que ir a buscar a su amada al infierno, ¿no? Pasa por varios lugares, ¿sí? Incluso hay una pirámide donde se van, ¿no? ¿Dónde se van los que han cometido esto, los que han cometido esto? Es un poquito larga la obra, pero es muy bonita y muy interesante leerla, ¿no? Entonces, ¿por quién fue escrita la Divina Comedia? Por Dante Alighieri, ¿sí? En el siglo XIV, ¿sí? Muy bien, esta es una de las obras más famosas y yo creo que más conocida también por ustedes, ¿no? El Decamerón. El Decamerón fue escrita por ¿quién? Por Giovanni Boccaccio y es el ejemplo perfecto de la prosa de la literatura medieval italiana, ¿sí? O sea que fue escrita perfectamente, usó los versos, las palabras más bonitas de repente de esa época, ¿no? Y se escribió entre los años 1351 y 1353. Si se dan cuenta, yo les estoy mencionando algunos autores de los pocos que se conocieron de esa edad, ¿sí? Que es Dante Alighieri y Giovanni Boccaccio. El Cantar del Mio Cid, que también ustedes conocen, creo que ya han escuchado, ¿no? Es también llamado el poema del Mio Cid. ¿Por qué? Porque todo este librito, esta obra, está escrita en verso. Yo lo tengo allá en mi pequeña biblioteca, lo tengo.
Y bueno, es larguísima. No me la compré en el libro original porque costaba un poquito caro. Yo le tuve que sacar copias, ¿no? Este poema épico es de mediados del siglo XII, se considera uno de los grandes poemas épicos en la literatura medieval y una de las obras maestras de la literatura española también. ¿Ven? En el poema del Mío Cid es como que son varios poemas que van contando una historia, ¿no? Estos poemas cuentan una historia, pero son bien bonitos y bien interesantes, chicos, la verdad. Muy lindo. Muy bien, chicos, ahora sí. Estas son las 4, bueno, las principales obras que les he podido mostrar, de las cuales hay de repente un texto, porque recuerden que todo era antiguamente oral, ¿no? Pero esos son algunos de los principales, ¿sí? Muy bien, hasta aquí, chicos, de repente hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. No, mis gracias. No hay ninguna duda. Ok, chicos, entonces, esto sería todo. Por favor, no se vayan a escribir. Muchas gracias.